lograr la incorporación de todas las potencialidades políticas del país para que las diversas fuerzas, por minoritarias que sean, que nacionaliza los bancos privados del país. En 1976, al finalizar el gobierno de Luis Echeverría, una palabra dolorosa y persistente entró al vocabulario de la sociedad mexicana, la palabra crisis. El gobierno estaba obligado a enfrentar una crisis en el terreno de la economía y otra crisis de carácter político. A la primera la enfrentó con una mayor intervención del Estado en la economía. A la crisis política, fruto de la rigidez del sistema y de la violenta represión al movimiento estudiantil de 1968, la enfrentó con medidas insuficientes. Durante el gobierno de Echeverría, el crecimiento económico cayó de 7.6% en 1973 a 1.9% en 1976. Por primera vez en 20 años, el peso se devaluó. De 12.50 pesos por dólar pasó a 23. El nuevo tipo de cambio debe ser determinado en condiciones de libre convertibilidad, atendiendo fundamentalmente a las fuerzas económicas reales del mercado. En la política era patente el fracaso de la estrategia del gobierno de Echeverría para cicatrizar la herida que había dejado la matanza de Tlatelolco. No se dio una respuesta, digamos, institucional, de modificación a la arquitectura política de este país para atender ese desasosiego político y esa movilización política hasta un sexenio después. El sexenio terminaba en medio de una crisis económica, inestabilidad política y frustración social. Ello se conjugaba con una polarización política que se manifestaba en múltiples conflictos en el país. Grupos armados que insistían en que la vía legal se encontraba clausurada. Una guerra sucia para enfrentarlos. Irritación ciudadana que se expresaba en el surgimiento de nuevas agrupaciones políticas y gremiales. Enfrentamiento entre el gobierno y los empresarios. Si el sistema no se abría, todas estas fuerzas iban a encontrar caminos no deseados, pues para llegar al poder. Está a discusión el punto de acuerdo. Sí, protesto. El marco institucional era incapaz de dar cabida a la pluralidad del país. Dispensado, señor presidente. ¿Quisiera usted hacerse cargo de todo esto? Me dice así con el índice, referirnos a los símbolos nacionales, a los símbolos del poder de la República. Le digo, pues sí, señor presidente, ¿cómo no? Uy, voy a decir que no, pero... Entonces me dice, bueno, pues entonces, el próximo lunes, esto sucedía el viernes de la semana anterior, el próximo lunes, que es 22, digan usted aquí a Los Pinos, porque aquí la proposición se la van a hacer los sectores del partido. ¿Protesta usted cumplir la declaración de principios, el programa de acción, los estatutos del partido y en caso de que el voto popular lo favorezca en los comicios constitucionales? Sí, protesto.
La muestra más dramática de ese abismo entre la realidad y las instituciones políticas fue que un solo candidato, José López Portillo, participó en la contienda presidencial de 1976, pese a la efervescencia política que sacudía al país. En México, el candidato López Portillo realizaba solitariamente su campaña sin contrincantes. Con que hubiera votado mi mamá por su hijito, Pepito, hubiera yo salido. El principal partido de oposición, el PAN, no presentó candidato. Hay una contradicción que nos lleva a una conclusión. El régimen quiere a la oposición solo en el momento y hasta cuándo le sirva para el juego político, pero no está dispuesto el gobierno a respetar el juego electoral y lo que marca la ley. En el 76 hubo una crisis del PAN muy seria donde pues, se escindió un tanto el partido. El PAN no presentó candidato presidencial. En tanto, el PARM y el PPS decidieron respaldar la candidatura de López Portillo. Las elecciones arrojaron una unanimidad inexistente. Es la crisis del sistema de partidos de la posrevolución. Solo el Partido Comunista Mexicano postuló a Valentín Campa como el único candidato de oposición. El Partido Comunista había sido proscrito en 1948, desde entonces no contaba ni con registro ni con reconocimiento legal. De este modo, el nombre de Campa no figuró en las boletas electorales. En 1976, aún sin registro, el Partido Comunista hizo una alianza con otros grupos para lanzar la candidatura presidencial de Valentín Campa. Jugó todas las elecciones de 1976 y sacó varios cientos de miles de votos, pero desde luego pues no fue una cosa muy importante, no le pudo ganar y además no tenían derecho a tener candidatos a diputados. Esas elecciones mostraron, como si hiciera falta, la enorme y frustrante distancia que existía entre la realidad política y la electoral. Las elecciones eran rituales poco atractivos porque ganadores y perdedores estaban predeterminados. Un México cada vez más diverso, cada vez más plural, vivía una realidad institucional monocolor, dominada por un solo partido. Entregaré con toda mi esperanza, con toda mi certidumbre de mexicano, el mandato supremo de la República a José López Portillo. La legitimidad del gobierno estaba en juego. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido. José López Portillo llegó a la presidencia con poco más de 16,5 millones de votos, el 100% de los sufragios válidos legales. Al propio tiempo me permito... El PRI se quedó con 83% de las posiciones en la Cámara de Diputados, el PAN con 8%, el PPS con 5% y el PARM con 4%. Pues esto da idea de un atraso político enorme, ¿no? Esto no podía tener una continuidad. Hoy, ante el pueblo de México, el mensaje de López Portillo al tomar posesión fue conciliador. Hagamos una tregua inteligente para recuperar serenidad y no perder el rumbo. Tregua que no sea renuncia a claudicación, sino oportunidad de reencuentro y reconciliación. La respuesta entonces parecía estar en las leyes electorales. La exclusión artificial de diversas corrientes políticas reclamaba, en primer lugar, modificar esas leyes. El gobierno de López Portillo así lo entendió.
Para 1977, los conflictos políticos y sociales habían crecido. En las universidades, en el campo, en los sindicatos, en las colonias populares, se multiplicaban las voces y los conflictos. Y mientras, y de manera paradójica, del mundo electoral emergía un México de unanimidades. En 1976, al tomar posesión José López Portillo, la combinación de la crisis económica, la efervescencia política y la falta de competencia en la arena electoral indicaba que era necesario un gran cambio político. Porque ya el sistema priista estaba en decadencia, ya empezaba a mostrar sus fisuras, de ahí la inteligencia con la que Reyes Heroles propuso leyes de apertura que permitieran pues un mayor pluralismo democrático en México. Vio la realidad Reyes Heroles, era un hombre sumamente inteligente, un hombre de Estado, que no es lo mismo que un político, y por eso yo creo que fue él quien llevó a cabo esta reforma política jurídica. Ya no podía esperar una reforma a las instituciones y los órganos del Estado para que las fuerzas políticas y sociales encontraran lugar y representación en él. Y eso fue el punto de arranque, ¿no? Si esto sigue así, lo único que podemos esperar es que continúe la confrontación y el conflicto político y el uso de canales no convencionales, la guerrilla, insurrecciones, violencia. Entonces, ¿cómo se resuelve? Abriendo canales, puertas, opciones de participación institucional. Y eso fue, en esencia, el primer paso fundamental que se dio con la reforma del 77. El naciente gobierno de López Portillo se puso a trabajar en eso. Disponemos jurídicamente. Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación, fue el encargado de preparar la reforma con que el Estado respondería a aquel ostensible déficit de representación. En abril de 1977, en un discurso pronunciado en Chilpancingo, Guerrero, ante el gobernador Rubén Figueroa, uno de los hombres que representaba la cara más autoritaria del sistema, Reyes Heroles propuso la necesidad de abrir mayores espacios a la representación política. En aquel discurso, Reyes Heroles reconoció que México vivía una turbulencia política y social cuyas consecuencias podían ser desastrosas para todos. En abril de 1977, López Portillo hizo primero un gesto de concordia al anunciar la liberación de algunos presos políticos. La rectificación de los que habían ido a la lucha armada no era una rectificación superficial o no era solo cubrir un expediente para que nos dejaran libres y luego regresar a las andadas, ¿no? Sino que tenía un sustento bastante sólido y que permitía, que de alguna manera garantizaba que estos presos que la ley de amnistía eventualmente iba a liberar, lo que iban a hacer una vez que salieran no iba a ser volver a la guerrilla, sino incorporarse a las organizaciones de la izquierda, digamos, no armada, y a la lucha democrática y política legal, ¿no? Después de anunciar esta liberación, López Portillo convocó el mismo día la realización de audiencias públicas con miras a una reforma que vigorizara las instituciones políticas del país. Suplico, señor secretario, proceda a dar lectura al primer punto del orden del día. Las audiencias públicas se realizaron del 28 de abril al 21 de julio. Fueron 12 audiencias en las que participaron 15 organizaciones políticas, casi todas ellas con la denominación de partido. 26 personas a título personal, entre ellos Manuel Camacho, Rafael Segovia, Miguel Limón, Samuel del Villar y Carlos Pereira. En todas las audiencias estuvo presente el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles. Primero, alentar la incorporación de todas las potencialidades políticas del país para que las diversas fuerzas, por minoritarias que sean, participen en la realización de nuestra unidad democrática. Y segundo, ampliar las posibilidades de la representación nacional y garantizar asimismo la manifestación plural de las ideas e intereses que concurren en el país.
Yo creo que no solo fue el arquitecto de la reforma, a partir evidentemente de un entendimiento con el presidente López Portillo, sino que fue el actor principalísimo de las negociaciones, de las conversaciones que eventualmente desembocaron en la reforma del 77. Esto fue un trabajo de consensar y de incorporar y de hasta ir creando primero un lenguaje común y en segundo lugar un mínimo de confianza entre los interlocutores políticos para poder comenzar a discutir los asuntos en serio. A las audiencias asistía un representante por cada partido político, con o sin registro. Era un ejercicio inédito. Participaba el PAN, por supuesto, pero también el Partido Comunista, demostrando que era posible transitar de la proscripción a la legalidad. Nosotros éramos partidarios de la reforma política desde antes. Estuvimos argumentando mucho, como no desde el punto de vista de los intereses de nosotros, partido perseguido, amenazado, vamos a decir, ¿no? Sino en general afectaba al pueblo trabajador en general. Y por eso fuimos de los que levantamos la lucha por la reforma política, de tal manera que hubiera real y efectiva libertad de asociación, libertad de participación política, eliminación del sistema de partido de Estado, ¿no?, que se considera casi como partido único o el único que tiene derechos. ¿Cómo asumieron esta negociación las fuerzas políticas del país? ¿Cuáles respaldaron y cuáles se opusieron a la reforma política de 1977? Quienes diseñaron la reforma política de 1977 reconocieron que el mundo de las instituciones mexicanas expresaba una falsa unanimidad, producto de leyes electorales restrictivas que vedaban el paso a la oposición. Era necesario entonces modificar las leyes electorales federales y locales para que la pluralidad política que ya cruzaba el país pudiera expresarse y recrearse. Un solo dato muestra elocuentemente las limitaciones de una ley electoral heredada desde 1946. En 5 elecciones federales sucesivas, 1964, 67, 70, 73 y 76, no se registró a un solo partido político nuevo. En 1963, el Partido Comunista y otros grupos de izquierda que venían del Movimiento de Liberación Nacional intentaron crear un frente electoral, un partido electoral, y trataron de cubrir el requisito de ley. Probablemente lo cubrieron, pero el gobierno, que era el que tomaba las decisiones sobre los registros electorales, decidió negar al Frente Electoral del Pueblo el registro. Para transitar a la democracia era necesario empezar a desmantelar las barreras artificiales que el régimen le había puesto a la pluralidad. El PRD considera su registro un derecho, no una El debate de los partidos políticos en las audiencias públicas hacia la reforma política de 1977 resultó ser más visible, más importante y más rico en ideas que el que tenía lugar en la Cámara de Diputados. Por la misma razón, la mayoría de los actores políticos asumieron una actitud constructiva en las negociaciones de la reforma política de 1977, pero por supuesto también había serias preocupaciones. Una de ellas era que la reforma fuese solo una manera de prolongar la forma autoritaria de gobierno. La discusión era si no era una trampa participar en elecciones. Y fue una discusión muy profunda la que se vivió en el Partido Comunista, impulsada, entre otros, por Arnoldo Martínez Verdugo, que era el secretario general. Y él planteaba que era necesario que el Partido Comunista se incorporara a los procesos electorales. Otra preocupación era que en las audiencias no se habían recogido ni desarrollado fórmulas para evitar el fraude electoral y que el control básico de la organización de los comicios seguía en manos del gobierno. En ese sentido,
Una de las posiciones más firmes en la negociación de la reforma política de 1977 era la del PAN. El PAN pugnaba por el respeto al voto y percibía que la reforma no representaba un avance en ese sentido. Ciertamente los sectores conservadores del PAN vieron con recelo la llegada de la izquierda a la palestra electoral, con cierto temor. Entre quienes antes habían optado por la lucha armada, también hubo dos posiciones encontradas frente a la reforma política. Unos aceptaron la amnistía para participar en política desde la legalidad. Otros, en cambio, no renunciaban a las armas por considerar que solo se trataba de una manera de prolongar la forma autoritaria de gobierno. Por primera vez el gobierno ofrecía una salida. Entonces los que decían, es falsa esa salida, es una trampa, aún diciéndolo, muchos de ellos abandonaron la lucha armada, la mayoría. Y tímidamente se fueron incorporando a las organizaciones sociales y políticas que finalmente aprovecharon la reforma, ¿no? Para su militancia y para todo, ¿no? Y solo hubo dos grupos que como tales grupos no aceptaron ni la reforma ni la amnistía. Uno era las FLN, antecedente del EZLN, y el otro era el PROCUP, antecedente del EPR, ¿no? Otra posición contraria a la reforma política de 1977 era la del Partido Mexicano de los Trabajadores, encabezado por Heberto Castillo. En el PMT se pensaba que la reforma los excluía. Hacen una reforma a la medida del Partido Mexicano de los Trabajadores, pero no para que entre, sino para que no entre. Pero incluso dentro del PRI y del gobierno también había oposición a la reforma política de 1977. Reyes Heroles debió convencer o vencer a organizaciones priistas del calibre de la CTM, así como a líderes de la influencia de, por ejemplo, Fidel Velázquez o Joaquín Gamboa Pascoe. Se ha desarrollado y ha crecido. Teníamos pues el apoyo de los diputados. El líder de la Cámara de Diputados era el licenciado Rodolfo González Guevara, la aversión hasta el Senado. Yo estuve presente en varias discusiones entre Reyes Heroles y Joaquín Gamboa, ¿no? Cuando don Jesús anuncia la primera, el presidente del partido Sansores, y Sansores se indigna, publica una serie de cosas contra Reyes Heroles, amenaza con hacer del PRI un partido obrero, que es una de las tonterías más grandes que he oído en mi vida. Entonces, todo esto, evidentemente, son una serie de pasos sucesivos de la necesidad de abrirse hacia nuevos grupos, hacia nuevas clases, etcétera. En su primer informe de gobierno, López Portillo resumió su posición respecto a los resultados de las audiencias públicas encaminadas a la reforma política. El presidente anunció que se haría una revisión general de las leyes electorales del país, que el objetivo consistía en resolver los problemas de las minorías y que para legitimar la lucha de contrarios era preciso instituirla. A las mayorías les solicito que reconozcan los derechos políticos de las minorías. Próximamente enviaré al Honorable Congreso de la Unión una iniciativa de reformas constitucionales y de ser estas aprobadas por el Constituyente Permanente de la Nación, remitiré una iniciativa de nueva ley sobre organizaciones políticas y procesos electorales. El 6 de diciembre de 1977, poco más de un año después de que López Portillo había tomado posesión, el Congreso aprobó una reforma constitucional. La reforma modificaba 17 artículos de la Constitución y abría la puerta a una nueva legislación para agrupaciones políticas y procesos electorales. Y en efecto, unos días más tarde, el Congreso aprobó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la LOPE. ¿Cuáles fueron los principales puntos de la reforma política de 1977 y cuáles sus consecuencias inmediatas en la vida del país?
¿Cuáles fueron los temas más importantes de la reforma política de 1977? Pasemos a verlos punto por punto. Por primera vez la Constitución de la República otorgó a los partidos políticos el carácter de instituciones de interés público y nacional. Para obtener los recursos necesarios para sus campañas destinadas a obtener el voto popular, de manera tal que no apareciera como una dádiva del gobierno, sino como un derecho establecido en nuestra ley fundamental. La reforma política de 1977 también fijó nuevas reglas para formar un partido político y participar en las elecciones. Se establecía una figura legal nueva para acceder a la arena electoral, el registro condicionado. El registro condicionado daba la oportunidad de presentarse a elecciones federales a partidos que hasta entonces se mantenían marginados. Con este registro, un partido nuevo podía presentarse a las elecciones federales y tener un lugar en la boleta electoral. Para mantener su registro, el partido nuevo debía obtener al menos 1.5% de la votación total en la elección federal. En segundo término, la reforma de 1977 modificó el sistema de elección de la Cámara de Diputados y amplió el número de sus integrantes. Además de los diputados electos por cada distrito electoral, se agregaron 100 diputaciones de representación proporcional. Los partidos accederían a estas diputaciones conforme al porcentaje de su votación, siempre y cuando obtuvieran un mínimo de 1.5% de la votación total. Un tercer punto importante en la reforma del 77 fue que se reconoció el derecho de los partidos políticos nacionales a participar en elecciones locales sin otro requisito que el de contar con el registro nacional. En suma, la reforma del 77 amplió la gama de la representación política del país para incorporar a los partidos políticos que hasta ese entonces habían sido marginados. La reforma sentó las bases de un sistema de partidos y dio vitalidad a la competencia electoral. La inserción en la competencia por las diputaciones de representación proporcional representó la oportunidad de salir de la lucha clandestina, de salir de las acciones en términos de la organización de sindicatos y de centrales obreras a la lucha ciudadana, a la lucha democrática. La reforma política puede marcar un nuevo sentido a nuestra revolución, respetando sus esencias y sus principios originales. La reforma político-electoral de 1946 había centralizado, controlado y restringido la vida partidaria. En cambio, la reforma de 1977 abrió y enriqueció el sistema de partidos, los dotó con derechos políticos y transformó la Cámara de Diputados. Mi amigo y colega Arnaldo Córdoba dijo entonces que se trataba de una revolución política, ¿no? Y muchos no le hicieron caso, los que criticaban lo limitado de la oferta reyes-heroliana y de López Portillo, y si era limitada, sin duda, pero tuvo toda la razón. Se abrió una revolución política pacífica, por fortuna, por las vías institucionales, que nos trajo a un cambio tan profundo como el que estamos viviendo, sin grandes convulsiones, ¿no?, que pusieran en peligro el orden, ¿no?, público en México. Justo es decir, que la iniciativa de esa transformación correspondió al gobierno y a su partido, el PRI. ¡Libertad política! ¡Libertad política! ¡Libertad política! ¡Libertad política! Esta reforma fue la respuesta a una necesidad política, fue la respuesta a conflictos que iban en aumento y a una realidad que ya era insoslayable. El gobierno pudo definir y modular el contenido de las reformas, pero no sus consecuencias, ni siquiera las más inmediatas. Se logró esa reforma en la que participó desde luego el Partido Comunista y logramos un registro, pero no es lo mejor decir que benefició a la izquierda.
cambió el sistema político del país, abrió los caminos a una oposición real. De cara a las elecciones federales de 1979, 3 partidos obtuvieron su registro condicionado. El Comité Central del Partido Comunista Mexicano. El Partido Comunista Mexicano, que había sido fundado desde 1919 por líderes de trabajadores e intelectuales. En que solicitamos nuestro registro como Partido Socialista de los Trabajadores. El Partido Socialista de los Trabajadores, fundado en 1975. Venimos a solicitar el registro. Y el Partido Demócrata Mexicano, fundado en 1972 por grupos católicos que habían simpatizado con los movimientos cristero y sinarquista. Por la ley de organizaciones políticas y procesos electorales. En la elección de 1979, esas 3 nuevas opciones contendieron con los partidos que ya contaban con registro: el PRI, el PAN, el PARM y el PPS. Con los escasos medios de que fuimos... Los 3 partidos recién ingresados a la arena electoral obtuvieron más del 1.5% de la votación, suficiente para mantener su registro. El Partido Comunista alcanzó el 5% de la votación nacional, mientras el Partido Socialista de los Trabajadores y el Partido Demócrata Mexicano superaron el 2% respectivamente. En el trabajo de la Cámara de Diputados. Como resultado de la incorporación de diputados de los nuevos partidos, la Cámara se animó. Ahora los debates representaban mejor la verdadera pluralidad política del país. De ser un circuito absolutamente dominado por el PRI, la Cámara de Diputados se convirtió en escenario de controversia, lucha, denuncia y negociación. La pluralidad de ideas, posiciones y propuestas empezó a ser parte del paisaje de la nación. La reforma político-electoral animada, con mucha visión, porque Jesús Reyes Heroles es como la piedra fundadora de la democracia mexicana, como la fecha de nacimiento de la democracia, ¿no? Creo que el 77 fue el reconocimiento de que la uniformidad y la unanimidad en México terminaban. Aunque se redujo la presencia del PRI, este conservó la mayoría con 70% de las curules, es decir, 296 diputados. El PAN conquistó la mayor bancada de su historia con 46 legisladores. El Partido Comunista logró 18 asientos en la Cámara. El PARM alcanzó 12 curules y el PPS 11. El Partido Demócrata Mexicano y el Partido Socialista de los Trabajadores obtuvieron 10 diputados cada uno. Por primera vez en la historia moderna de México, en la Cámara de Diputados estaban representados 7 grupos parlamentarios de partidos con registro nacional. Ello imprimió mayor dinamismo no solo al ámbito legislativo, sino a la vida política del país. Bueno, fue un paso adelante muy, muy importante, sin duda alguna, porque permitió que la oposición entrara a las cámaras, porque le dio mucha mayor margen de libertad a los partidos políticos, pero por desgracia, este avance político indudable que tuvo lugar bajo la presidencia de López Portillo, gracias a Reyes Heroles, se vino abajo por el desastre económico al que llevó la incomprensión, la falta de capacidad de gobierno y sobre todo la falta de capacidad de pensamiento económico del propio presidente López Portillo. Con ese ánimo de pluralidad, los mexicanos llegábamos al fin de la década de los 70s. En los 80s el proceso político democratizador no haría sino profundizarse. Los partidos políticos, así en plural, irían a las elecciones, ganarían cargos ejecutivos y legislativos y desde ahí impulsarían más profundas reformas que tenderían a fortalecerlos. Esa era la mecánica del cambio político en nuestro país. No obstante, en breve los mexicanos descubriríamos una nueva tormenta en el horizonte. México empezó la década de los 80s en un ambiente de pluralidad política
y con vaticinios de bonanza económica. El gobierno de López Portillo no solamente había dado inicio a la reforma política, sino también se había acercado a la iniciativa privada, intentando curar las heridas generadas durante el gobierno del presidente Echeverría. A los empresarios y a los que tienen, les pido su capacidad para organizar y crear empleos, para generar prosperidad compartida, para darle función social a la riqueza y para tener derecho de pedirles a todos que trabajen, tanto a los ricos como a los pobres. Inclusive López Portillo nos decía en particular, en círculos cerrados, antes de tomar posesión, pero ya electo presidente, que calma, no se exciten demasiado por esta cosa que venía de Echeverría y tómenlo con más calma, ¿verdad? Todavía existía la fe de que podía seguir funcionando el sistema. Llega José López Portillo, una persona con mucho más carisma, con mucha más simpatía, y da un discurso de toma de posesión estupendo. Dio la impresión de que había hecho yo un depósito a futuros y que tenía yo tiempo para librar contra ese depósito, y lo que necesitaba yo era tiempo. Es lo que le pedí al pueblo de México, que me diera tiempo, porque la voluntad de hacer las cosas ya estaba en mi naturaleza y en mi posición. Entonces le pedí tiempo, y siento fundamentalmente que lo que gané con ese discurso fue tiempo, un tiempo para hacerme cargo del país ya plenamente. El nuevo discurso presidencial parecía señalar un nuevo rumbo en la vida económica del país. La ortodoxia aplicada por López Portillo al inicio de su sexenio parecía marcar el fin de la política económica anterior. Sin embargo, tal rumbo no se mantuvo por mucho tiempo. En 1978, López Portillo decidió abandonar la disciplina fiscal y aprovechar la oportunidad de financiar el crecimiento económico con la explotación de los enormes yacimientos petroleros descubiertos un año antes. Además de comprobar que las reservas petroleras de México eran muy grandes, el gobierno se sintió alentado por los precios internacionales que se habían disparado a raíz del conflicto en el Medio Oriente. Tenemos ya resueltas nuestras necesidades de hidrocarburos de este siglo y ya exploramos y encontramos reservas que servirán para ser utilizadas por las generaciones de la próxima centuria. Importante es que los mexicanos estemos a la altura de lo que es México. Que nos preparemos a administrar la abundancia. Y administrar la abundancia es tomar conciencia de la responsabilidad. Grave, definitivo fracaso sería para México el que, contando oportunamente con el petróleo, no acertáramos a resolver nuestros problemas económicos y, lo que es más grave, los sociales. En 1980, el precio del petróleo llegó a un máximo histórico. El barril de crudo mexicano se vendía en más de $30 y algunos vaticinaban precios mayores. Hubo un espejismo, el espejismo del petróleo. La idea era que en la medida en que México tenía grandes yacimientos de petróleo, si había las inversiones necesarias para extraer el petróleo, como el petróleo iba a seguir subiendo de precio de manera inevitable, se iba a multiplicar muchas veces el valor, íbamos a ser un país inmensamente rico. Al mismo tiempo que el gobierno creaba a toda prisa una infraestructura social y otorgaba subsidios indiscriminadamente, ampliaba el ámbito de la burocracia. Parecía que el gobierno tenía dinero para todo.
Del sueño de administrar la abundancia, pronto se despertó a una verdadera pesadilla. Durante la segunda parte del sexenio de López Portillo, los precios del petróleo se cayeron. Todos se equivocaron, bueno, pero de camino nosotros hicimos las inversiones, tomamos la deuda para hacer toda la extracción del petróleo y después se cayó el petróleo a un solo dígito, a menos de $10, a 9, a 8 dólares, y por supuesto lo que nos quedó fue una deuda muy grande. Estamos dándole ritmo al valor de nuestra moneda con el desliz, con los aranceles, con las licencias y con los estímulos y fomento a la exportación. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. El 18 de febrero de 1982, el gobierno tuvo que devaluar la moneda de 27 a 47 pesos por dólar. La inflación se desató, grandes capitales salieron del país, el peso se devaluó. Y de nuevo, el divorcio entre los empresarios, sobre todo los banqueros, y el gobierno. De los últimos 6 meses de 1981 y definitivamente durante prácticamente todo el año de 82, la banca privada desempeñó un papel nocivo para la economía nacional. Eran los banqueros, la banca privada, quienes estaban articulando y en realidad promoviendo la especulación en contra del peso. Eso de que los bancos promovíamos la salida de capitales del país es una mentira. Lo único que hacíamos los bancos era prestar el servicio a cambio de moneda. La huida de capitales no fue porque la promovieron los bancos. La salida de capitales vino como resultado natural de 12 años de malos gobiernos, Echeverría y López Portillo. Hacia el verano de 1982, la descapitalización del país empeoraba día con día. En la víspera del último informe de López Portillo, había rumores sobre la respuesta del gobierno para contener la fuga de capitales. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno que nacionaliza los bancos privados del país y otro que establece el control generalizado de cambios. Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear. Era tal la salida de dinero que yo no podía quedarme cruzado de brazos. Yo tenía que luchar. Tal vez fue un caso de pasión por la impotencia, pero yo tenía que hacer algo. Tenía que experimentar las 2 medidas que la legislación revolucionaria me permitía: nacionalizar la banca y establecer un control de cambios. En cambio, le dije que la nacionalización bancaria sí representaba enormes riesgos económicos y políticos, y que si se nacionalizaba la banca se corría el riesgo de que la gente retirara sus depósitos. Él me dijo entonces que lo iba a pensar, que él todavía tenía sus dudas y que antes de tomar las medidas me ofrecía consultármelas. El hecho es que me avisó ya con las medidas tomadas en la víspera del informe de gobierno, sin haber consultado. Así es que eso fue para mí pues una sorpresa muy desagradable. Miguel de la Madrid no estaba de acuerdo. El presidente ya electo, Miguel de la Madrid, había sido electo unos meses antes y iba a tomar posesión
en unos cuantos meses y él estaba en contra. Los banqueros comunicaron al presidente que no se opondrían físicamente a la expropiación de los bancos, pero que pelearían en los tribunales. Para dar forma constitucional al decreto de expropiación, en noviembre el Congreso aprobó la modificación del artículo 28 de la Carta Magna. Sin embargo, la tormenta económica no cedía. Al final de ese año, la inflación llegaba a casi el 100% y el tipo de cambio controlado a 96 pesos por dólar. Mientras tanto, el tipo de cambio libre alcanzaba los 150 pesos por dólar. La nacionalización bancaria polarizó la relación del gobierno con los empresarios. La nacionalización de la banca, a mi modo de ver, fue un error. Fue un error porque los banqueros difícilmente podían estar propiciando la fuga de capitales, ya que afectarían a su propio negocio para trasladarlo a bancos del exterior. Los empresarios reaccionaron a la nacionalización de la banca y a la crisis económica, movilizándose políticamente. El sector empresarial condenó la medida de expropiación e inició un movimiento de protesta muy agresivo que se llamó México en la Libertad. En varias ciudades cerraron el comercio en protesta. Y les pedí que suspendieran las manifestaciones masivas, pues para no acabar de echar a perder el clima y para permitirme llegar a la presidencia sin una crisis que hubiera podido ser de proporciones gigantescas. Para los empresarios, la crisis económica y la nacionalización ya no eran atribuibles a una sola persona, se lo atribuían al régimen, y más precisamente a un presidencialismo sin límites, discrecional, sin contrapesos. El movimiento opositor que se fraguaba entre los empresarios se vinculó al PAN. Es la bandera de Acción Nacional. A partir de ese momento, pues la luna de miel que había iniciado a principios del gobierno terminó y pues el gobierno del presidente López Portillo, en mi opinión, concluyó tan peleado como los empresarios, o más que del presidente Echeverría. Miguel de la Madrid tomaría posesión de su encargo el 1 de diciembre de aquel 1982. Su gobierno tendría que enfrentar una economía maltrecha, pero al poco tiempo también la iniciativa de un partido Acción Nacional fortalecido que se alimentaba del descontento de los empresarios y las capas medias. Pero de todo ello hablaremos en el próximo programa de esta serie.